En el Partido Popular no queremos que nos impongan la cooficialidad del bable. La oficialidad non puede imponerse. Si sale adelante, será col voto de los 3/5 del Parlamento asturiano. Esto con un apoyo mayoritario de los y les votantes de Asturias. En Asturias hablamos asturiano desde siempre y lo hacemos con naturalidad. Espera, como yo, que ahora presumes de falar en asturiano? Va a haber que recordarte que va unos 6 decís no entender asturiano. ¿Cómo yo lo tuyo, Cherines fía? Discursos que se han pronunciado hoy aquí, de los cuales alguno no he entendido en su integridad, por no utilizar el castellano, que es la lengua con la que en este Parlamento siempre nos hemos entendido todos. Hablamos el asturiano que aprendimos en casa de Guajes, cada uno con la particularidad de su zona, sin líos políticos ni obligaciones legales. Non me extraña que diga eso. Las obligaciones legales nunca prestaron mucho. Facer oficial el asturiano é a única manera de dar futuro al idioma con todos esos variantes. La oficialidad non va a venir para cambiar la manera na que falamos asturiano, é precisamente para que se conserve para el futuro. Imagináis non querer enseñar castellano na escuela con el argumento de que va a interferir en el castellano de casa? ¿Y entonces qué quieren los que defienden la cooficialidad? Pues muchos, vivir del bable. Y por eso necesitan hacerlo obligatorio en la administración, la sanidad, la justicia, la educación, en las empresas. Podemos entender entonces que más del 50% de la población quiere vivir del asturiano. Esta es la cifra de personas que apoyan la oficialidad. Además, la oficialidad no implica obligaciones para el ciudadano. Y el PP quien intenta obligar a que no se fale asturiano. Con todas las complicaciones que eso conlleva y lo mucho que costaría, generando problemas donde no los había. Les llengües son fuente de riqueza y todo lo que inviertes en ellas vuelve con creces. Además, en el caso del asturiano, por no hacerlo oficial, estamos perdiendo millones de euros de financiación de los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, el PP ya demostró que no tiene mucho interés en recibir inversiones para Asturias. Creemos, como la inmensa mayoría de los asturianos, que en Asturias, en nuestra tierra, tenemos otras prioridades, otros temas más importantes que resolver. La oficialidad y un consenso social de izquierdas y derechas, de siempre, de todas las clases y condiciones. Y ya más, un consenso constitucional, que no entra en conflicto con que se solucionen otras cuestiones. ¿No sería mejor eliminar el impuesto de sucesiones, tener guarderías gratis o acabar de una vez la variante de Pajares? ¿Y qué tiene que ver todo esto? En Galicia, en Valencia, en Baleares tienen oficializada la sollingua y paguen menos del impuesto de sucesiones que en Asturias. Y tienen menos paro y una economía más fuerte que la nuestra. Que somos menos los asturianos y asturianes. Y lo de la variante de Pallares hay que tener la cara como cemento armado. Y una obra que depende del Estado. 16 años tuvo el PP, 8 de Aznar y 8 de Rajoy. Que tiene la culpa ahora el asturiano de esto o qué? Y que no intenten engañarnos. No existe cooficialidad a la carta. Si el bable se hace oficial, no hay vuelta atrás. Sí, claro que existe la oficialidad de la carta. La oficialidad determina de manera general la Constitución española. No hay la misma oficialidad en Galicia que en Navarra, por ejemplo. La oficialidad es de aplicación progresiva y lo único que no tendría vuelta atrás sería que dejáramos morrer la nuestra lengua y la nuestra cultura. Nos obligarían a hablar una lengua artificial, que nada tiene que ver con el asturiano que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. La oficialidad no obliga a hablar asturiano absolutamente a nadie, sino que da la libertad para usarla en cualquier ámbito. Y una cosa, esa lengua que dices artificial no es la que promociona la ley de uso que aprobasteis en el 98. Una invención de unos pocos que traerá consecuencias para todos. Ya ocurre en otras comunidades. Pero, ¿de qué comunidades fales? ¿Acaso de otras comunidades en las que gobernáis o gobernasteis que tienen una lengua oficial, como Galicia, la Comunidad Valenciana o Baleares? El presidente Feijóo, que hasta donde yo sé sigue siendo del PP, dice que la oficialidad del gallego es muy positiva para su comunidad. ¿Por qué aquí no? ¿Qué somos, los asturianos menos que los gallegos o que los valencianos? ¿Pero cómo oye esto? ¿Ahora que vamos a necesitar traductores para entendernos entre nosotros? Y es que hay que reconocer que baballáes como esta no se te ocurren todos los días. A ver, ¿queréis sumarnos por fatos? El asturiano y el castellano son dos lenguas perfectamente inteligibles. Y las conversaciones donde una persona fala castellano y la otra en asturiano danse todos los días. Yo mismo, cuando llegué a Asturias, enseguida entamé de aprender asturiano y prestóme ver esta riqueza cultural que hay. Por eso, en el Partido Popular de Asturias decimos sí al asturiano, no a la cooficialidad. Decir esto es una contradicción.
Non se puede apoyar el asturiano sin apoyar la oficialidad. Y Cherines sabe que miente. En 1998 pidió al PSOE que aprobaran la oficialidad. Y en 2008, Gabino de Lorenzo basó la su campaña electoral como candidato del Partido Popular na necesidad de oficializar l'asturiano. Quien está emporcando agora la vida política asturiana con la cuestión de la oficialidad y el Partido Popular y Cherines. Los asturianos y las asturianes queremos que este idioma y la cultura asturiana tengan futuro. Como queremos seguir falando castellano y otras lingües. Este es un mundo plural y porque en España lo normal y lo constitucional es que las lingües sean cooficiales y lo demás y estar fuera de la legalidad. Y sabemos que el PP no quiere estar fuera de la legalidad, ¿verdad? Sí a la oficialidad y sí al asturiano, y sí al cumplimiento de la Constitución.